Hace unos 6 años se presentó la película Noé. Tuve la oportunidad de verla, fui con mis hijas, vimos la película, porque obviamente los previos habían sido muy llamativos con respecto a lo que iba a ser la película. Y antes de su presentación, y como dije, fue una película que se presentó hace 6 años, en el 2014, el productor de la película, Scott Franklin, está a la izquierda en sus pantallas, dijo a Entertainment Weekly lo siguiente acerca de la película. Noé es una sección muy breve de la Biblia con una gran cantidad de lagunas. Así que definitivamente teníamos que tomar alguna expresión creativa en ella. Pero creo que permanecimos muy fieles a la historia y realmente no nos desviamos de la Biblia, a pesar de los 6 ángeles armados. Si alguno de ustedes, hermanos, no vio la película o es la primera vez que está escuchando la mención de ella, yo lo invito para que la busque en Google. Se puede ver ahorita, en YouTube, se puede ver gratis en la internet. Así que lo invito para que cuando tenga la oportunidad, vea la película y entonces va a entender de lo que estamos nosotros exponiendo en esta lección. Ahora, como el director Scott Franklin lo dijo, creo que permanecimos muy fieles a la historia y realmente no nos desviamos de la Biblia a pesar de los 6 ángeles armados. ¿Que no se desviaron de la Biblia? Hasta más no poder. ¿Que permanecieron muy fieles a la historia? En nada. Para los que tuvimos la oportunidad de ver la película, yo fui uno de ellos. Puedo dar razón de lo que estoy diciendo. El director y el reparto de la película, en ese entonces, antes de la presentación, buscaron la aprobación de los líderes de grupos religiosos porque sintieron que daría credibilidad a su película y ganaría una audiencia con las comunidades cristianas, judías, incluyendo al Papa. Y en efecto, antes de su presentación, muchos grupos judíos y denominaciones la avalaron, incluyendo líderes de organizaciones como la American Bible Society, la National Catholic Register, the King's College y Focus on the Family, por mencionar algunos. Ahora, los críticos en ese entonces, y estoy hablando de hace 6 años atrás, la alabaron como una obra maestra épica. Porque obviamente los efectos especiales en la película, en el desarrollo de ella, son espectaculares. Eso sí es algo que uno se deleita viendo todos esos efectos de cine. Entre aquellos en el público evangélico al que estaba dirigido, quien la avaló y la alabó, estaba el presidente de Focus on the Family, Jim Daly, quien dijo de Noé de Aronofsky lo siguiente: Noé es una interpretación creativa de la narración bíblica que nos permite imaginar las luchas internas con las que Noé pudo haber batallado a medida que contestaba el llamado de Dios en su vida. Esta visión cinematográfica de la historia de Noé da a los cristianos
una gran oportunidad para involucrar nuestra cultura con el Noé bíblico y tener conversaciones con amigos y familiares acerca de asuntos de relevancia eterna. Ahora, eso fue lo que dijo el presidente de Focus on the Family. Pero en ese entonces, la mayoría de los grupos religiosos la criticaron, llamándola inexacta y un insulto a la narración bíblica. Ken Ham, presidente del Museo de la Creación, este museo se encuentra en los Estados Unidos, y lo interesante cuando uno va a este museo, he tenido la oportunidad de ir en varias ocasiones, es que hay una réplica exacta del Arca de Noé, a escala real. Recuerden que el Arca de Noé tenía 3 pisos, una sola entrada, una sola ventana. Y uno puede entrar a esa arca y hacer todo el recorrido, porque es una construcción a escala real, con las medidas que Dios le dijo a Noé que construyera el arca. Ahora, el director de este Museo de la Creación, Ken Ham, dijo lo siguiente respecto de la película de Noé. Es un filme pagano, no bíblico, desde su inicio. Ahora, unos la avalaron, los que participaron en la creación de la película dijeron que se habían apegado fielmente al relato bíblico. Pero para aquellos que hemos leído el evento narrado en las Escrituras en el libro del Génesis, podemos concordar con lo que dijo Ken Ham. Es un filme pagano, no se ajusta a las Escrituras en nada, desde el mismo principio hasta el final. Muchos comentarios han sido escritos desde su presentación y estoy compartiéndole a ustedes algunos de ellos porque se entretiene uno leyendo la mayoría de esos comentarios. Ahora, quiero que miremos, como lo dice el título de la lección, el Noé bíblico versus el Noé de Hollywood. El Noé de Hollywood es interesante, hermanos, porque tiene varias alertas rojas. Y una de las primeras banderas rojas es de que el director, Darren Aronofsky, es un autoproclamado ateo. Y la segunda bandera roja es que declaró públicamente, antes de la entrega de la película de Noé, que era un pedazo de propaganda ambientalista. Dijo lo siguiente: Noé era un pedazo de propaganda ambientalista y es la película bíblica menos bíblica que jamás se ha hecho. Porque describe la evolución teísta como creación evolutiva. Una que es presentada a través de una lente evolutiva antes que realmente lo que dice Dios en su palabra. En la película nunca se menciona a Dios. Siempre se refiere a él como creador, un creador. Y Noé, en el desarrollo de la película, no está muy seguro si Dios le habló, si el creador le habló o no. Y también en la película es cambiada la razón para el diluvio. Los pecados del hombre en la película son descritos como los pecados o la minería a cielo abierto de la tierra por sus recursos naturales, el comerse los animales. Se llama pecados contra la creación antes que pecados contra Dios. Noé en la película es descrito como odiando a la humanidad. Incluso
en la medida que se muestra la valoración de una flor y los animalistas por encima de la vida humana. Es considerado Noé el primer ambientalista que corre a un hospital de animales y detiene a los cazadores furtivos de matar a los animales en peligro. Decide que el Creador quiere que toda la humanidad llore por sus pecados contra la creación, aún su propia familia. Y para ese fin trama la muerte de su nieta recién nacida. Su familia vive en su mayoría con temor de él, de Noé, la mayor parte de la película. Y aunque Hollywood describe a Noé como el primer ambientalista y como un sociópata violento que desea el fin de la humanidad, la verdad es que las escrituras describen a Noé de una manera muy diferente. Quiero que en el resto de la lección, hermanos, miremos el Noé que nos muestra la palabra de Dios, el Noé de la Biblia. Como les dije, si usted no tuvo la oportunidad de ver la película, usted puede buscarla en YouTube, la va a encontrar ahí, la puede ver gratuitamente, no tiene que pagar por ella. Lo animo para que vea la película, después de que tengamos el estudio. El Noé bíblico, ese Noé que nos habla a nosotros las escrituras, es un Noé muy diferente al que nos presenta esta película de Hollywood. El Noé de la Biblia leemos nosotros. A ver si me funciona aquí mi diapositiva. Ya. El Noé que nos menciona la Biblia vivía en medio de un mundo maligno y perverso, y que ello había hecho que Dios se entristeciera. Leemos en Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ese era el mundo en el cual vivía Noé, un mundo maligno, un mundo perverso, que hizo que Dios se arrepintiera de haber creado al hombre. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Porque nos dice la Biblia que él era un varón justo, que era un varón que caminó con Dios. Continuando en la lectura, leemos nosotros, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Como dije hace un momento, si usted tuvo la oportunidad de ver la película, podrá darse cuenta de la diferencia entre ese Noé y este que estamos leyendo nosotros en las Escrituras. En la película se nos muestra a Noé que no sabe si Dios le habló o no le habló. Anda confuso todo el tiempo de si Dios realmente ha hablado con él. Pero el Noé del cual nosotros leemos en la Biblia, él sabe que Dios le había hablado. Dice en el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios habló con Noé. Y también este Noé que nos muestra las Escrituras permaneció firme en contraste a ese mundo en el cual él vivía, a ese mundo que le rodeaba. Ahora, ¿cuál era el mundo que le rodeaba? Dice ahí en el versículo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y lo que aprendemos nosotros, hermanos, es que este hombre, Noé, permaneció firme en los caminos de Dios, en contraste al mundo en el cual él vivía en ese entonces. Nosotros podríamos pensar, y a veces conversando, escuchamos a algunos decir que nuestros días son peores que los de antes, que nunca se ha visto en nuestra época tanta maldad, que estamos viviendo en una época mucho más horrible y espeluznante que antes. Pero algo que nos dice a nosotros las Escrituras es que era mucho peor en los días. Génesis 6, volviendo a leer el texto, dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 11, se corrompió la tierra delante de Dios. Estaba la tierra llena de violencia. Miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y Dios le dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Hermanos, no pensemos que estamos viviendo en una época peor. Tan horrible era el mundo de ese entonces, que ¿cómo se sintió Dios? Dice que le dolió en su corazón. Se arrepintió de haber hecho al hombre, y entonces tomó la decisión de acabar con todo. La Biblia dice de la humanidad, versículo 5, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Nos dice el versículo 13 que la tierra estaba llena de violencia. Entonces, ya sabemos qué decisión tomó Dios. Continuando acerca de este Noé que nos menciona la Biblia, nos declara que él fue un predicador de la justicia, un pregonero de justicia. Leemos en 2 de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé no se unió a ellos. Noé no se contaminó de lo que ellos hacían, pero tampoco, hermanos, guardó silencio, sino que les anunció el mensaje de Dios, la invitación al arrepentimiento, la invitación a que volvieran a los caminos de Dios. El escritor de Hebreos dijo en Hebreos 11:7 acerca de Noé: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Los buenos ejemplos convierten a los pecadores o los condenan por su ejemplo. Y aquí el buen ejemplo de Noé, ¿qué hizo? No los convirtió a ellos, pero sí los condenó. Dice ahí, y por esa fe condenó al mundo. Se convirtió en un heredero de la justicia por la fe. Noé era un hombre justo antes de construir el arca, pero por construirla como Dios le mandó,
ejemplificó su fe por medio de la obediencia. No condenó al mundo como si su juicio fuera a hacerlo así, sino porque su ejemplo los dejó sin excusa. La fe de Noé fue una fe obediente y lo llevó a hacer la voluntad del Señor y salvó a su familia. Con temor preparó el arca, dice aquí el verso 7, en que su casa se salvase. Noé se destaca en un marcado contraste con las personas de su día. Nos dice Génesis 7:1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Y cuál era esa generación? Era una generación corrompida, malvada, llena de violencia, a diferencia de cómo se describe en la película de la cual yo les estoy hablando. Noé era un varón justo, caminaba con Dios y halló gracia a los ojos del Señor. Aún fue usado tiempo después como ejemplo de justicia para vergüenza de la nación de Israel. Leemos nosotros en Ezequiel 14:14, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Estamos leyendo esto cientos de años después del diluvio universal. Y contrastándolos con la nación de Israel, con el pecado de la nación de Israel, Dios dice, si estuviesen en medio de ella, en medio de la nación de Israel, estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Como ocurrió en el tiempo de Noé, como le ocurrió a Daniel, como le ocurrió a Job. Dice también el verso 20, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos, por su justicia, librarían solamente sus propias vidas. Dios fue paciente con los hombres aún durante aquellos tiempos impíos y es paciente con los hombres hoy en día. Advierte de un juicio que vendrá. Noé se preparó, pero a pesar del hecho de que la paciencia de Dios, es más, dice en 1 de Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. ¿Cuánto tiempo duró esa paciencia de Dios? ¿Cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? 120 años. Ese fue el tiempo que se tomó Noé, porque fue el lapso de tiempo que Dios dio para que la humanidad se arrepintiera. Y después de que pasaron los 120 años, ¿qué ocurrió? Solamente se salvaron 8. La fe de Noé fue una fe obediente y lo llevó a hacer la voluntad del Señor y salvó a su familia. Solamente 8. Aún hoy día, Dios desea que todos los hombres vengan al arrepentimiento y no se pierdan. Noé, hermanos, es un hombre de gran fe y es un ejemplo para nosotros hoy en día. Un ejemplo para enfrentar constantemente las presiones de una sociedad corrupta y permanecer puros. Y para nosotros, hermanos, permanecer puros en medio de esta sociedad en la cual vivimos se requiere de una fe grande e impresionante. Los cristianos hoy día debemos llevar a cabo las mismas normas como Noé durante su tiempo. Uno puede tener la tendencia de perder el corazón y aterrorizarse, pero debemos permanecer fieles.
Nosotros los cristianos debemos ser luz. Nosotros los cristianos debemos permanecer puros, no importando cuán perverso o corrompido esté el mundo alrededor de nosotros. Eso vivió Noé, eso enfrentó Noé. Pablo escribe en Filipenses 1, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Noé permaneció firme, combatiendo por Dios, por su palabra. No decayó, no pensó en dar un pie atrás. Y dice el verso 28, Pablo, y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Cuántos se opusieron contra Noé? Todo el mundo. La escritura nos muestra a nosotros que ese mundo corrupto, ese mundo pervertido, se opuso contra Noé. Y como dice aquí Pablo, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Y dice también Pablo en el siguiente capítulo de Filipenses, capítulo 2, verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo debemos ser nosotros en medio de esta generación? De esta generación que decimos que es mala, que es perversa, que nunca hemos visto un mundo como ahora, tan lleno de maldad, de olvido de Dios, de carnalidad, de egoísmo. Pablo dice que nosotros debemos ser irreprensibles y sencillos y que debemos resplandecer en medio de esta generación maligna y perversa. Somos lo que le da luz a este mundo. Verso 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Los santos, los hijos de Dios, nuestra conducta debe ser justa. Debemos hacer lo correcto para silenciar a aquellos que se oponen a nosotros. Necesitamos estar en sujeción a aquellos en autoridad y eso significa ser buenos ciudadanos. Los cristianos no debemos comprometer la verdad, sino hablar la verdad en amor. Como Noé, vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Y al igual que Noé, podemos ser hallados justos y aparecer como luminares en el mundo. Así como Noé tuvo que estar en el arca para ser salvo, que es lo que nos dice en Génesis 7:1. Así como él, que tenía que estar dentro del arca para ser salvo, las personas deben estar en Cristo para ser salvos hoy día. A pesar del mundo impío de su día, Noé se preparó para servir a Dios. Nosotros también, hermanos, debemos prepararnos para servir a Dios. ¿Estoy preparado? Que no sea la gran sorpresa en el último día, que al igual en los días de Noé, cuando solamente se salvaron 8, al final solamente sean 8 los que entren al reino de los cielos. Tenemos el ejemplo de Noé para nosotros hoy día. Los invito a que vean la película si tienen la oportunidad y comparen
lo que ha escuchado en esta lección con lo que se nos presenta en esta versión hollywoodesca, producto del hombre y no basada en la palabra de Dios.